Un cordial saludo para todos y todas. Espero que se encuentren excelente. Yo soy Mabe Sepúlveda, abogada y economista, y en este video vamos a revisar un tema que ahora mismo está llamando nuevamente la atención de muchos inversionistas, y es el tema de las criptomonedas o criptoactivos, ya que como nuevamente estamos comenzando a tener un pequeño, digamos, mercado alcista, todavía no sabemos, y aún más por el tema de la confirmación del ETF, que aún no se ha confirmado, pero pues estamos a la espera de que se confirme. Así que bueno, el mercado subiendo y por tanto las personas nuevamente retomando el interés en las criptomonedas o criptoactivos. Antes de hablar de este tema, que es acerca de el impuesto y otros a tener en cuenta en cuanto a lo legal en el tema de criptomonedas en Colombia, antes de que empecemos a hablar, les pido por favor le den like a este video, lo compartan con otras personas a quienes también les puede ser de interés, y si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse a este canal. Ahora sí, vamos a iniciar. Bueno, de una forma súper resumida, pero quiero que ustedes conozcan cuáles son esos aspectos en materia tributaria que tienen que tener en cuenta para el tema de las criptomonedas, ¿sí? Porque hay mucha gente que me dice, venga, yo por tener criptomonedas tengo que pagar impuestos. Vamos a revisar. Y vamos a revisar qué obligaciones tributarias se van adquiriendo cuando nosotros tenemos estas cripto. También vamos a recordar algunas normas, por ejemplo, la resolución 314 del 2021 por la UIAF, ya que hay personas que me preguntan también de si están o no obligadas a presentar los reportes que nos indica esta resolución. Vamos a hacerlo de forma resumida y vamos a iniciar. En primer lugar, vamos a revisar. Yo le recomiendo muchísimo, permítame por favor un momento, yo lo organizo, así, listo, le recomiendo mucho, ahí, creo que ahí ya lo están viendo, listo, le recomiendo muchísimo que revisen este concepto unificado por la DIAN, ¿sí? En ese concepto lo que hace es comenzar a responder una serie de preguntas, de dudas que se tienen sobre el tema tributario en cuanto a criptomonedas o criptoactivos. Miren, es este. Concepto es del 17 de octubre del 2023, concepto unificado sobre criptoactivos, ¿vale? Entonces, para que lo tengan muy, pero muy en cuenta. Y vayan y lo lean, lo revisen. Nosotros vamos a revisar, o yo les voy a mostrar de una forma rápida, digamos, como los conceptos que a mí me parecieron importantes o lo que hay que tener en cuenta al momento de invertir. Y es que, en primer lugar, para efectos tributarios, ¿qué son las criptomonedas? Yo creo que muchos ya lo sabemos, pero en Colombia a las criptomonedas se las considera como un activo intangible. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ese tipo, digamos, como de activo, también vamos a comenzar a declarar, vamos a tener en cuenta cuál es su costo. Entonces, para efectos, ya saben, de tributarios, es un activo intangible. En segundo lugar, una pregunta que siempre se hacen es las personas, no los criptoinversores. Y si tengo criptos, pues tengo que declararlos, no o no, y cómo los declaro. Entonces, aquí la DIAN nos indica, obviamente todo va de acuerdo al estatuto tributario, a las normas tributarias, y en base al artículo 9, al artículo 261, entre otros, nos indica que, en resumen, nosotros, personas naturales, residentes en el país, o inclusive sin residencia en el país, pero vamos primero con los que somos residentes en el país, personas naturales. ¿Declaramos o no esas criptomonedas y cómo lo hacemos? En primer lugar, sí las tenemos que declarar, siempre y cuando nosotros estemos obligados a presentar declaración de renta. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Permítanme un momento, yo lo hago de esta manera para que ustedes lo vean mucho mejor. Ahora sí, continuamos. Listo. Entonces, si nosotros estamos obligados a presentar declaración de renta, por tanto, vamos a declarar nuestras criptomonedas dentro de la sección de patrimonio, ¿sí? En el patrimonio, ya que recuerden, son activos, y como es un activo, pues ¿dónde van? En mi patrimonio. Y recuerden que nosotros, por declarar el patrimonio en la declaración de renta, pues nosotros no pagamos nada, ¿cierto? No pagamos un impuesto.
Obviamente, siempre y cuando no tengamos pues un patrimonio muy alto de más de aproximadamente 3.300 millones, ¿sí? Como para que nos dé a pagar un impuesto al patrimonio, pero que ya es otra cosa. Es cuando ya tenemos, mejor dicho, un patrimonio muy, muy alto. Entonces, en ese caso, ya saben, si declaramos, esos, en el caso en que estemos obligados a declarar, porque sobrepasamos unos topes, recuerden que los topes ya los hemos visto, ¿sí? Entonces, si sobrepasamos unos topes, sí vamos a declarar. Y por tanto, declaramos también nuestras cripto, porque son un activo dentro de nuestro patrimonio. Y no pagamos impuesto siempre y cuando pues nosotros tampoco no tengamos un patrimonio muy alto, ¿no? Porque ahí ya hablamos de otro tipo de impuesto, que es el impuesto al patrimonio. Listo. Así que ya conocemos la respuesta a esa pregunta y ya también conocemos cómo se deben declarar. Ahora, hay algo muy importante que también pregunta mucho y es, y venga, ¿y cuál es el valor patrimonial? ¿O qué valor coloco yo? Si en mi patrimonio debo indicar es el valor en el que está esa criptomoneda en el momento, ya que también fluctúa muchísimo, ¿no? O cuál es el costo. Aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el artículo 267, ¿sí? Entre otros también artículos, como por ejemplo, vengan, los buscamos acá, como por ejemplo también el artículo 74. ¿Por qué el artículo 74? Porque nos habla del costo fiscal de los activos intangibles. Y como estos criptomonedas son activos intangibles, pues entonces nos vamos a ir también a ese artículo 74. Entonces, el artículo 74 nos dice que los activos intangibles adquiridos separadamente, es decir, aquellos intangibles por los cuales el contribuyente, o sea, uno, nosotros, pagamos por su adquisición. Y nosotros hacemos eso, pues cuando yo compro, yo pago por la adquisición de ese bien, ¿no? Entonces, me voy a esta definición, activos intangibles adquiridos separadamente. ¿Y cuál es el costo? El costo de los activos intangibles adquiridos separadamente corresponde al precio de adquisición más cualquier costo directamente atribuible a la preparación o puesta en marcha del activo para su uso previsto. Entonces, obviamente que el costo va a depender también de varias cosas, les soy sincera. Por ejemplo, yo me estoy refiriendo aquí a aquellos activos o aquellos criptomonedas que yo, persona natural, tengo dentro de mi activo como activos fijos. Es decir, que no es que yo los tenga como inventario, es decir, que yo compro, vendo y que yo lo hago de forma profesional, no, sino que se refiere a aquellos activos fijos que yo tengo, por ejemplo, para inversión, que yo los compré, los tengo en spot a largo, ¿sí? Ese tipo de criptomonedas. Entonces, a ese tipo de cripto de activos, yo le voy a dar o voy a reconocer ese costo fiscal de acuerdo a esa norma y de acuerdo a lo que ya les indiqué, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser? Ya he aclarado para el tipo, digamos, de activo al que me estoy refiriendo, ¿cuál va a ser el costo? El precio de adquisición, es decir, yo lo compré un Bitcoin en $10,000, pues lo paso a pesos colombianos, el momento en cuánto fue, no sé, que 30 y pico de millones o 40 millones de pesos en ese momento en que lo compré. Ese es mi costo de adquisición más cualquier costo directamente atribuible a la preparación o puesta en marcha del activo para su uso previsto. Por ejemplo, que si yo le estoy pagando a alguien para que me los custodie o algún otro costo relacionado, ¿sí? Con la preparación o puesta en marcha de ese activo. Entonces, ese va a ser el costo por el cual yo vaya a declararlo en mi patrimonio. Yo tengo que declararlo en mi patrimonio. Recuerden que para el caso que les presenté, ¿sí? Criptomonedas como activo fijo, ¿vale? Entonces, en ese caso. Así que eso es súper importante, ¿sí? Que lo tengamos en cuenta, porque entonces las personas allí van a conocer que no es que yo vaya a declarar el Bitcoin en el valor en el que está ahora, no, es en el valor en el que tú lo adquiriste. Y ese valor es el que vas a declarar a presentar en tu declaración de renta en la sección del patrimonio. Así aumente muchísimo, igual ese va a ser el valor. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, muy, muy importante. Igual, pues cuando a ustedes les toque declarar,
se espera pues que el contador pues tenga en cuenta esto cuando ustedes le digan al contador, vea señor contador, yo compré en el año esto, yo invertí en esto, está dentro de mi activo, por favor también declárelo en el patrimonio. ¿Listo? Listo, entonces es súper importante. Otras cosas, realmente todo lo que está acá es muy, pero muy importante. Pero voy a leerles también otra consideración que es algo que tenemos que tener en cuenta, y es cuando yo pago impuesto de renta o impuesto de ganancia ocasional por estas cripto. No lo vamos a ver todo, pero sí, digamos, como una parte de cuando yo pago, ¿sí? Entonces, para esto, vamos a leer cuándo se genera ingreso por la venta de criptoactivos, ya que cuando yo pago un impuesto de renta o de ganancia ocasional, cuando yo con ese bien, ese activo, generé un ingreso, generé una renta. O sea, hice que por la venta de ese activo, ¿sí? O por lo que sea, por la enajenación de ese activo, yo incrementé mi patrimonio. Y como incrementé mi patrimonio, pues ahí, pues, digamos que se puede generar la obligación de pagar un impuesto de renta o impuesto de ganancia ocasional. Entonces, para entender eso, primero vamos a ver entonces cuándo se genera el ingreso, ¿sí? Y a partir de allí ya vemos cuándo se genera el impuesto de renta o impuesto de ganancia ocasional. Entonces, ¿dónde se genera el ingreso por la venta de criptoactivos? ¿Cuándo se entiende que el ingreso es de fuente nacional? Bueno, esto es cuando se entiende que en qué lugar se genera el ingreso. Vamos a ver es cuándo, realización. Entonces, vamos a ver acá. Y esto, la realización del ingreso es para, voy a aclarar, es para aquellos contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Por ejemplo, yo sí, varias personas que, digamos, invierten y no están obligados a llevar contabilidad, no son comerciantes, bueno, en conclusión, no obligados a llevar contabilidad. Ahora, dice la norma, el artículo 27 del Estatuto Tributario dispone como regla general que, tratándose de contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, se entienden realizados los ingresos cuando se recibe efectivamente en dinero o en especie, se reciben esos ingresos, en forma que equivalga legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago, como en el caso de las compensaciones o confusiones. Por ende, en lo referente a las utilidades obtenidas por la enajenación de criptoactivos y ante la ausencia especial sobre la materia, una regulación especial sobre la materia, los inversionistas no obligados a llevar contabilidad y que adicionalmente sean residentes fiscales en el país, deberán incluirlas como ingreso en sus declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios en el año grabable en el cual las perciben en forma que equivalga legalmente a un pago, ¿sí? Entonces, allí se va a entender, digamos que ese va a ser el momento en el que se entienda realizado el ingreso para aquellos que no están obligados a llevar contabilidad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando yo vendí un Bitcoin y yo recibí por ese Bitcoin un pago. Entonces, en ese momento se realizó, para mí se generó un ingreso. Ahora, va a depender de si yo pago impuesto o no, depende de si yo quedé en el año obligada a declarar renta, ¿sí? Por varios topes que yo ya pasé. Entonces, como quedé obligada a declarar renta, entonces ese ingreso que recibí en ese año por esa venta de criptomonedas, pues también tengo que llevarlo en la declaración de renta y declarárselo al Estado. Y de todos esos ingresos que yo le declare, entre ellos el que generé por la venta de mis criptomonedas, obviamente que yo tengo que hacer una depuración, tengo que decirle al Estado, pues vea, estos fueron mis costos relacionados con esa actividad, ¿sí? Y comienzo a depurar hasta llegar a una renta líquida gravable. Y sobre esa se me aplica una tarifa de impuesto de renta. ¿Listo? Entonces, es así como nosotros vamos a llegar a pagar un impuesto de renta. O si yo, por ejemplo, lo vendí después de los 2 años, mi Bitcoin yo lo tenía por 2 o más años y lo vendí. En ese caso, como era un activo fijo para mí, o sea, era un activo que yo tenía ahí por inversión, que lo dejé, ¿sí? Yo como persona natural, no obligada a llevar contabilidad, lo dejé por un largo tiempo, más de 2 años, lo vendí, entonces generé una ganancia. Y por esa ganancia, lo que voy a pagar es impuesto de ganancia ocasional. Ya no entra a, digamos, a ser parte de los ingresos sobre los cuales le aplico impuesto de renta, no. Ya entra a ser parte de, digamos, esas ganancias ocasionales.
sobre las cuales aplico es el impuesto de ganancia ocasional, ¿sí? Entonces, es allí cuando se genera la obligación de pagar un impuesto. Cuando yo genero un ingreso con esas criptomonedas, ¿sí? Que puede ser en dinero o también en especie, pero yo generé ese ingreso y ese ingreso incrementó mi patrimonio. Y por esa razón, pues si yo declaro y me dio a pagar impuesto, pues pago un impuesto, pero es solamente allí. No pago impuesto por tener solo mis cripto, no, ¿sí? Ya que eso lo tengo dentro de mi patrimonio. Entonces, y pues lo declaro dentro de mi patrimonio. Así que bueno, esas son algunas, digamos, de las anotaciones muy importantes que hay que tener en cuenta en cuanto a lo tributario. Ahora, yo les pido que lean todo eso porque realmente lo que les acabo de decir es algo muy sencillo, digamos que no es toda la información, pero voy a dejarla por ahora por acá, pero es para que invitarlos e incitarlos y motivarlos a que ustedes también vayan, lean el concepto unificado para que puedan comprender cuáles son esas obligaciones que tienen, ¿sí? Como inversionistas de criptomonedas o criptoactivos. Ahora, sobre la resolución 314 del 2021, recuerden que esta resolución es para aquellas personas o los sujetos obligados. Vamos a leerla rápidamente, entonces vamos a buscar la resolución 314 de 2021 y vamos a revisar cuáles son esos sujetos obligados rápidamente, solamente para que recordemos. Listo. Vamos a leer acá, esta de acá. Busquemos esta. Vamos a ver si está completa. Ahí haciéndole publicidad. Listo, acá. Voy a recordarles cuáles son los sujetos obligados. Son aquellos PSAB, ¿no? Dice, se entienden como sujetos obligados de la presente resolución las personas naturales o jurídicas que realicen para o en nombre de otra persona natural o jurídica una o más de las siguientes actividades u operaciones sin importar el monto. Intercambios entre activos virtuales y monedas fiat, e intercambios de monedas fiat a activos virtuales, intercambio entre una o más formas de activos virtuales, transferencias de activos virtuales, custodia o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales, participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor o venta de un activo virtual y, en general, servicios relacionados con activos virtuales. Entonces, eso para recordarles cuáles son los sujetos obligados. Ahora, depende de cada caso, de cada inversionista, hay que entrar a revisar si ellos son obligados o no, ¿vale? Dependiendo de la actividad y cómo ellos realicen su actividad. Así que esto para recordar rapidito cuáles son algunas de esas responsabilidades, obligaciones aquí en Colombia, de las cuales ya hay pues un poquito más de claridad. Y así que muy juiciosos cuando si van a invertir en criptomonedas a entender estas normas y también aplicarlas de forma correcta. Y bueno, espero que tengan muy buenas ganancias y que estén muy, pero muy bien. Muchas gracias por mirar este video.